Hola, hola, estimados emprendedores y amantes de la innovación. Bienvenidos a este capítulo número 4 de nuestro podcast El Telescopio. Hoy con un tema súper importante. Vamos a estar comenzando realmente una serie sobre las organizaciones exponenciales y para eso pues obviamente me surto del libro de Salim Ismail, de lo cual vamos a estar hablando un poco, pero también de toda la generalidad de lo que son las organizaciones exponenciales. Y tiene este podcast, pues obviamente está enfocado a dos tipos de público. Uno, las personas, los empresarios que ya tienen un negocio andando y que están en su proceso de innovación, no saben la ruta por dónde comenzar, pero también para aquellas personas que están con su idea de montar un negocio pero no tienen una ruta definida. Estos emprendedores, básicamente a ellos también va dirigido este podcast, así que bienvenidos. Ok, comenzamos entonces diciendo que este libro, el de organizaciones exponenciales, realmente no es la base de lo que es la organización exponencial. Básicamente es un compendio de otros libros, de otras investigaciones. Salim Ismail, dentro de su proceso y en Singularity University, hacen investigaciones, recopilan datos y obviamente escriben un libro. En este caso pues no solamente él, también está Malone, Van Guest, está un prólogo de Francisco Palao también en y está un prólogo de Peter Diamandis, muy interesantes, y condensa una serie de informaciones bien particulares que los invito en algún momento a leer, comprarse el libro de organizaciones exponenciales. Sale en el 2014-2015, pero obviamente este es el comienzo de todo lo que es este movimiento. Lo cierto es que para comenzar este podcast voy a hablar de una historia que es un momento que se llama el momento Iridium, y el momento Iridium lo vive Motorola, una compañía que ustedes conocen, que es una gran compañía de telecomunicaciones, pero que fue una de las más grandes. Y había un momento de inflexión interesante porque estaban produciendo en ese momento, estábamos hablando de los años 2010-2011, el primer iPhone lo estaba produciendo Apple, y pues Steve Jobs anuncia que va a salir. Obviamente el miedo de todos los competidores, porque era una gran compañía, estaba al frente de este proyecto, estaba el mismo Steve Jobs, y lo que había venido antes ya anunciaba un panorama bien importante para las compañías. Entonces, ¿qué hace Motorola? Pues aprovechándose de una, digamos, de una tecnología grande, que es la tecnología de los satélites. Ellos anuncian o promueven básicamente algo que es el proyecto Iridium. Y acuérdense que el iridio es el metal o el elemento en la tabla periódica número 77, así que estos hombres sacan 77 satélites que van a abarcar el mundo y que producirán comunicaciones satelitales. Y ellos dicen, bueno, si las torres están valiendo aproximadamente $100,000 en ese momento, montar una torre de telecomunicaciones, imagínense cómo será cubrir el planeta Tierra con torres de telecomunicaciones, inclusive con todo el impacto ambiental que ellas podrían llegar a tener. Así que lo que hacen básicamente es, alguien les propone, bueno, pues montemos satélites, y los satélites pues nos darán comunicación a nivel orbital. Ellos hacen sus cuentas y dicen, bueno, si una persona nos compra tal valor, la hora, el minuto de telecomunicaciones, el mes, logramos arrendar, esto es una inversión que vamos a recuperar realmente rápido y va a ser un muy buen negocio. Así que el proyecto Iridium se lanza, pero es un rotundo fracaso. Y un rotundo fracaso
no solamente por la visión que tenían estas personas a nivel económico, porque las torres de telecomunicaciones comenzaron a bajar sus precios de instalación, ya no eran $100,000, sino era mucho menos, sino también obviamente por la competencia digital, la misma telefonía celular, y que las personas realmente no quisieron ese gran producto que ellos se habían imaginado. ¿Por qué comienzo con esto del proyecto Iridium? Porque el pensamiento de Motorola fue un pensamiento lineal. Nunca pensaron básicamente en un pensamiento exponencial. Y aquí entonces quiero mencionar también una pequeña historia. Esta historia sucede en un país, hagan de cuenta que estamos hablando de la India, y un gran rey, amante del ajedrez, él quiere jugar una partida con alguien que sea muy bueno. Llega un personaje, ese personaje es muy bueno en el ajedrez, así que apuestan. El rey le dice, bueno, ¿qué quiere apostar? Y le dice este hombre, bueno, yo quiero apostar que en el primer cuadro deposíteme un grano de arroz, y en el segundo cuadro me lo va duplicando, en el tercer cuadro me duplica el del anterior, y así sucesivamente. Así que el rey dice, oh, excelente, no hay ningún inconveniente, y comienzan a jugar. Este hombre era tan buen jugador de ajedrez que le gana al rey, y el rey pues obviamente dice, sí, usted es muy bueno, por favor, páguenle a este hombre. La persona que es encargada de pagarle se va, pero no llega, no llega, no llega por ningún lado. El rey ya desesperado le dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Estoy esperando que le paguen a este hombre. Y este hombre regresa con una cara de mucha preocupación y le dice, bueno, no le podemos pagar. No le podemos pagar porque para pagarle a este hombre se requiere mucho arroz. Lo que este hombre ganó básicamente corresponde a un pie completo, 30 centímetros, de todo nuestro país. No tenemos el arroz para pagarle. Y les cuento esta historia básicamente es porque cuando se piensa exponencialmente es diferente de pensar linealmente. Este jugador de ajedrez que había llegado a jugar la partida con el rey estaba pensando de manera exponencial. Mientras que el rey estaba pensando de manera lineal. Él quiso en su mente, dijo, bueno, si es un grano de arroz, al siguiente le doy 2, al siguiente le doy 4, y llega el momento a 8, 64, 100, 128, y entonces la mente comienza a pensar, bueno, 128 granos de arroz, ¿qué podrán ser al final de los 64 cuadros? Quizás una olla de arroz, pues que se lleve la olla de arroz, está bien. Eso es un pensamiento lineal. Pero lo que no pensaba el rey es que en lo exponencial hay una multiplicación enorme, y esto hace básicamente que nuestro cerebro no esté capacitado para el pensamiento exponencial. Es muy difícil eso. Así que cuando se habla de organizaciones exponenciales, el ejemplo más clásico realmente que se habla, que lo habla no solamente Salim Ismail, sino el mismo Francisco Palau en todas sus conferencias, es que un hombre tiene que hacer un recorrido, él da un paso de 1 metro y le dicen, bueno, pues de 30 pasos, y pues si vamos a contar al final, linealmente, 30 pasos pues son 30 metros. Pero si los pasos fueran exponenciales, entonces cada paso multiplicaría al siguiente, lo doblaría, y entonces daría un paso, después 2 pasos, después 4 pasos, después 8 pasos, después y así. Entonces comienza a duplicar, a duplicar. Al final, si fuera una caminata exponencial, ya no daría 30 pasos, sino daría 26 veces la vuelta a la Tierra. Eso es un pensamiento exponencial. ¿Y por qué quiero decir esto a propósito? Yo tengo mi libro todo rayado, todo bien marcado, porque realmente hay mucha sabiduría en él. Y la conclusión de esto que hablan en organizaciones exponenciales es que
Un negocio, para ser exponencial, debe ser algo inmenso, que se proyecte no solamente en el tiempo y en el crecimiento, sino también que pueda crecer por lo menos 10 veces más que una organización normal, una organización lineal. Los negocios que en este momento estamos armando, por lo menos en Latinoamérica, la mayoría son negocios de tipo lineal, de pensamiento incremental, en donde los negocios van creciendo progresivamente, y es aquí donde quiero que ustedes vean esta gráfica, precisamente que estamos mostrando acá, en donde hay una comparación entre el crecimiento y el tiempo, y ustedes ven abajo que está toda la parte lineal, o sea, un crecimiento lineal ascendente, y ese crecimiento lineal ascendente, entonces unas personas que están acostumbradas a hacer negocios lo ven de muy buena gana. El primer año vendimos tanto, el segundo año duplicamos, nos está yendo muy bien, vamos creciendo la compañía y vamos creciendo linealmente, y entonces los contadores y las personas, las personas que manejan toda la parte de finanzas están extremadamente felices. Es una compañía creciente y sólida, creciendo linealmente. Pero vienen dos muchachos en un garaje e inventan una app con mucho menos dinero de lo que se invirtió en una creación de una empresa normal, y generan un negocio exponencial. Y miren ustedes que al comienzo ese negocio no es nada, cuando ustedes lo están viendo en la curva, no es absolutamente nada, casi que es desapercibido el negocio lineal, mientras tanto va creciendo progresivamente, pero llega un momento en donde ese negocio exponencial crece intempestivamente y se va a una velocidad impresionante para arriba, y crea ese momento que es lo que ustedes están viendo en las dos flechas, que se llama la disrupción. Y la disrupción obviamente es esa diferencia entre un negocio lineal, ese negocio exponencial, y esa disrupción ha ocasionado, cuando hemos hablado anteriormente en los otros podcasts de la innovación disruptiva, puede llegar a acabar con industrias completas que no veían, no presentían cómo algo podría llegar a acabarlas. Hemos hablado en algún momento del caso de Kodak, y en algún momento también hemos hablado del caso de las cámaras digitales, pero aquí quiero aclarar un término. Kodak muere, o por lo menos resulta muy afectada hasta acabar prácticamente su negocio, por el pensamiento. Y es que el pensamiento es un pensamiento de escasez, es una compañía basada en la escasez. Si ustedes se acuerdan, las personas que ya tenemos unos años, encontramos que si usted tenía una cámara fotográfica, tenía que comprarle un rollo fotográfico, y ese rollo venía por 12 fotografías, por 24, por 36 fotografías máximo, creo. Y usted cuidaba mucho la foto. Y si ustedes recuerdan, ahí todavía, inclusive con las cámaras digitales, alguien va a tomar una fotografía con el celular y dicen, bueno, todos quietos, van a posar para la fotografía, listo, digan whisky, y entonces todo el mundo se queda quieto. Eso es de la parte de la escasez hace muchos años, cuando no se podía desperdiciar una foto, entonces todo el mundo se tenía que quedar quieto como una estatua y no se podía mover y tenía una sonrisa fingida. Ya pasó eso. Lo nuevo, la fotografía digital, es un negocio basado en la abundancia. Quiere decir que vale lo mismo tomar una fotografía que 1000 fotografías con una cámara digital, con el celular. Vale lo mismo, vale cero. Y esto es precisamente lo que Kodak no entendió. Kodak fue dueño de esta cámara digital, la patentó,
pero desafortunadamente la escondió, no quiso arriesgarse. Y casi en los mismos momentos en donde Kodak se iba a la quiebra, Facebook estaba comprando por $1.000 millones una compañía de apenas 15 empleados que se llamaba Instagram. Y ustedes saben lo que pasó con Instagram, porque la fotografía digital se convirtió básicamente en una manera de expresión y en una manera muy, muy, muy interesante de ver el mundo. Ok, no vamos a meternos ahora con la fotografía digital. Lo cierto es que para llegar a las organizaciones exponenciales, como yo les hablaba antes, veníamos de muchas investigaciones. Entonces, en este caso, pues están mirando un libro que se llama Abundancia de Peter Diamandis, están mirando la estrategia del océano azul, que es también muy famoso, el método de Lean Startup de Eric Ries, pero también tenemos que mirar el dilema del innovador de Christensen, tenemos que mirar también los esfuerzos que hace Osterwalder con su generación de modelos de negocio. Tenemos que mirar también toda esta investigación que se desarrolla alrededor de todo lo que pretendía ser los modelos de negocio y las formas de cómo estábamos enfrentándonos a un nuevo consumidor para llegar a lo que es una organización exponencial, pero no solamente eso, sino también una investigación muy interesante que ya la vimos inclusive, que habla sobre la cuarta revolución industrial. Y esto es quizás un modelo que finalmente concluye con las organizaciones exponenciales de las cuales tanto se hablan en la Singularity University y de las cuales también está EXO, las organizaciones EXO, las transformación exponencial, que hablan ahorita el Motion Thinking, el nuevo libro que en algún momento se los expuse y que permite entonces hablar de que no solamente hay un modelo de empresa que es el que estamos sumidos en Latinoamérica, sino un modelo completamente diferente que es en donde están los países desarrollados. Por eso mi protesta hace unos episodios de por qué Latinoamérica no había innovado, por qué estábamos tan atrasados. Bueno, básicamente es porque existiendo para todo el mundo las mismas indicaciones, las mismas investigaciones, Latinoamérica se quedó con un modelo de crecimiento incremental solamente. Muy bien, acá tenemos una posibilidad también de revisar cómo funciona una EXO. Una EXO funciona mediante 11 elementos que son bien interesantes. Uno que es el propósito transformador masivo, que es quizás con lo que se comienza. Ese propósito transformador masivo pues es la gran inspiración y tiene que ser grande porque es un inspirador, no solamente para la empresa, sino para los clientes, para los trabajadores, para todos aquellos que van a comprar esa idea. Así que el pensamiento tiene que ser tan grande como salvar al mundo. ¿De qué manera nosotros vamos a salvar al mundo? Ese propósito transformador masivo se convierte en un pilar para esto de las organizaciones exponenciales. Pero después vienen dos elementos importantes que son como acrósticos. Uno que es scale, escalar, digamos, y que tiene 5 elementos allí, y el otro que es ideas, que también tiene los otros 5 elementos, uno que desarrolla la parte externa de la compañía o del proyecto o del negocio, y otro que está enfocado hacia la parte interna. Entonces, encontramos que en el scale tenemos algunos elementos que vamos a ir explicando, que es personal bajo demanda, que es comunidad de seguidores, que son algoritmos, que son los activos apalancados, y por último algo que se llama el compromiso, mi compromiso con los demás. Pero también dentro de la parte de ideas viene una parte que son las interfaces, como yo, digamos, que me presento, cómo las personas van a
a usar, a llegar a utilizar mi idea, mi producto, pero también los tableros de instrumentos, de eso vamos a hablar después, obviamente, la fase de experimentación tan mencionada en este libro de Ries que se llama el método Lean Startup. La parte de autonomía, equipos autónomos definiendo esto y la parte social. Entonces, ya a partir de esto, pues nosotros tenemos unos 11 elementos y miren que son muy claros en decir en organizaciones exponenciales que no solamente las empresas o los negocios que implementen los 11 elementos sean los triunfadores, no. Basta con unos claves para usted desarrollar su modelo de negocio. De esos 11 elementos, excepto el propósito transformador masivo, usted puede cogerse de unos de esos elementos para comenzar a crecer, a expandir su negocio. Y aquí también para poder expandirse, quiero decir que comienza un proceso bien interesante, de lo cual hay 6 Ds involucradas y con lo cual ya vamos a llegar a ellas, pero que esas 6 Ds involucradas, hay una fase que quiero explicar antes de ella, y es que cuando se comienza con un proceso de una organización de este estilo que se dispara, llega un momento en donde las ideas son tan fuertes, tan grandes, que el equipo de trabajo y el CEO pues están tan emocionados que ven un momento cumbre, un momento espectacular, que es un pico de expectativas sobredimensionadas. Esto lo habla algo que es el ciclo de sobreexpectación de Gartner. Entonces hay una sobreexpectación, vamos a vender mucho la app, la van a descargar muchas personas, vamos a tener mucho éxito, esto es algo tan inaudito en el mundo que todo el mundo lo va a querer, y llegan hasta esa cima, pero después comienza una caída, un abismo, y ese abismo se llama el abismo de la desilusión. Ese abismo de la desilusión de la que habla Gartner es un abismo en donde la mayoría de estos emprendimientos caen, de estas startups caen, de los negocios que ya instituidos que comienzan con un proceso de innovación disruptiva caen. Y es porque las personas no entienden lo que está pasando, lo entienden por ahora los empresarios, lo entienden por ahora los innovadores, pero el público no lo entiende porque es algo nuevo. Así que no se preocupen, por ese ciclo ha pasado Google, por ese ciclo ha pasado Tesla, ha pasado muchas empresas innovadoras en donde hay una decepción impresionante del mercado, y esa decepción es algo tan impresionante y tan aprovechable porque entendiendo que viene un ciclo de decepción, entonces los empresarios deben por obligación comenzar un proceso de consolidación de su servicio, de su producto, de su proyecto, y esa consolidación comienza un ciclo ascendente, progresivo, hasta que finalmente llegan a una cresta, y esa cresta se llama la meseta de la productividad, en donde ya comienza su disparo hacia el éxito. Pero hay que vivir ese abismo de la desilusión y vivirlo con gallardía y vivirlo con ganas de salir de él, conociendo que existe ese abismo de la desilusión, pero entonces es interesante para nosotros establecer que a partir de él viene el éxito. Y entonces ya vienen las 6 Ds, y con las 6 Ds vamos finalizando este episodio, porque las 6 Ds las conforman 6, es una, digamos, palabras o fases que algunas ya las hemos hablado. La primera de las 6 Ds es que la empresa debe digitalizarse. La digitalización es muy importante, y entonces encontramos que muchos elementos que antes eran físicos, palpables, ya al ser digitales pueden irrumpir las barreras desarrolladas ya por el Internet, meterse con el Internet y ser transportados hacia cualquier parte del mundo por ser digitales, que esto es muy importante. La otra parte la acabamos de ver, que es la decepción, quiere decir esa D de decepción es necesario que un emprendedor la conozca, un emprendedor y un innovador.
La tercera D es la disrupción. Acuérdense de la línea que veíamos entre lo lineal, entre lo incremental y lo exponencial. Y esa disrupción entonces nos permite a nosotros saber que vamos por un camino impresionante, porque siendo disruptivos comenzamos a romper todas las barreras. Después viene la parte de desmaterialización, una desmaterialización en donde todo lo que era físico se comienza a desmaterializar hacia lo digital. Y entonces el ejemplo más clave que yo les puedo dar es que, por ejemplo, teníamos una cámara, teníamos un radio, teníamos el video, en una cámara de video con cassettes y con discos, con memorias allá adentro. Teníamos GPS que nos guiaban, cada uno por separado. Teníamos un teléfono, teníamos unos mapas, teníamos una brújula, en fin, teníamos cosas por separado, y si nosotros nos íbamos a un viaje, pues nos cargábamos con todo eso o escogíamos la que nos servía para tal o cual evento. Pero después de que aparece el iPhone, Steve Jobs lo que hace es meter todo eso dentro del iPhone, y ya no son elementos físicos que, sino están desmaterializados, son aplicaciones. Y en las aplicaciones van con nosotros a todos lados y las utilizamos y están ahí en nuestro teléfono celular. Después de la desmaterialización viene algo que se llama la desmonetización, y es que todo comienza a bajar de valor. Entonces un computador que antes valía mucho dinero, ahora comienza a valer menos. Y si por ejemplo tomamos este ejemplo del ENIAC, que fue un computador, los primeros computadores valía más o menos $500,000, pesaba más o menos 30 toneladas, básicamente tener un ENIAC, así que usted no lo podía tener exactamente en su casa. Pero el mismo poder de ese computador lo tenemos ahora en nuestro celular. Un celular normal, un iPhone, podría estar alrededor de los $850. Un celular muy sencillo, un 7, un 8, un 11, un 12, podría estar alrededor de los $1,200, $1,500. Y esto es mucho menos de lo que valía aquel computador que llegó a valer $500,000. Esto es la desmonetización, pero lo vemos con las cámaras fotográficas también, que comienzan a bajar de valor, con los televisores, con los computadores, con los procesadores. Todo comienza a bajar. Y por último, a partir de que comienza a bajar de valor, entonces se democratiza todo. Porque al democratizarse todo, todos pueden tener acceso a la tecnología y todos la usan. Y ese es el final de esas 6Ds. Y el objetivo de nosotros en cada uno de esos pasos será tener negocios que lleven a cabo estos procesos, y obviamente que pasemos por esto sin miedo. Les van a llegar los momentos. Muy bien, para terminar este podcast les digo que visiten nuestra página www.fernandospina.com, donde van a encontrar muchos recursos para desarrollar su negocio, muchos recursos de innovación, de emprendimiento, de muchos temas tratamos allí para crecer los negocios. Pero también visiten nuestras redes sociales, ayúdenos con esto. Este episodio no solamente lo pueden ver en YouTube, sino lo pueden ver en nuestros podcasts, con todas las posibilidades que tenemos para esto. Así que los esperamos en el siguiente podcast del Telescopio. Muchas gracias.